Bueno, ahora vamos a hablar de economía. Está en comunicación vía Skype Ricardo Delgado, él es titular de la consultora analítica y uno de los asesores del equipo de Sergio Massa, del Frente Renovador. Ricardo, María Julia Oliván te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, María Julia? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, un poco expectante. Hoy hubo un movimiento en cuanto a la cotización del dólar, del oficial y también obviamente del libre. Y también tenemos una situación de complicación social porque mañana está la marcha de la CGT con una conflictividad social importante y datos que desconocemos, ¿no? Como por ejemplo la cantidad de pobres que hay en la Argentina. Me gustaría que me hagas una descripción propia tuya de cuál es la situación económica que estamos viviendo en este momento. Bueno, mira, me parece que estamos en el mejor trimestre del año, y esto es como siempre hablamos los economistas en términos relativos, digo Sí. porque es el trimestre en donde están ingresando los dólares de la cosecha de soja. El Banco Central está comprando divisas prácticamente todos los días. Y esto probablemente continúe esta mitad de año, con un interrogante importante de qué va a pasar después. El segundo semestre del año es el que muestra mayores incertidumbres en relación a la cotización del dólar, justamente porque se acaban los dólares de la soja y la Argentina en materia de exportaciones está generando muy poco más allá de la soja. Vos pensás que además se ha caído muy fuerte las ventas de autos a Brasil, que eran otros de los sectores dinámicos, o el otro sector dinámico del sector externo argentino, y esto me parece que, abre un cono de interrogante y de dudas acerca de qué va a pasar en el segundo semestre del año. Lo que sí me parece que estamos viendo ahora son los efectos de la gran devaluación de enero, del ajuste monetario que se dio, digamos, durante el primer trimestre de este año, con fuerte suba de tasa de interés, contracción de la actividad económica, y esto ya empieza a impactar sobre los niveles de empleo. El empleo privado no crece, en algunos sectores, en particular, por ejemplo, el automotriz, que es bastante claro, hay suspensiones en marcha y problemas mayores, y entonces me parece que la gran discusión que vamos a tener durante todo el año es cómo hacer para recuperar niveles de crecimiento económico, que hoy ya son prácticamente nulos, con un empleo que está cayendo, digamos, todavía levemente, pero que si el gobierno no toma medidas puede hacerlo de manera más brusca, ¿no? Ricardo, ¿y vos tenés cifras acerca de cuál puede ser en el segundo semestre o en el año total, en el 2013, el crecimiento estimado del país? ¿Si va a haber o no? No, en realidad nuestros números están indicando un porcentaje cercano a cero, algunas décimas más, algunas décimas menos. Es decir, estamos en una economía estancada, María Julia, que además tiene el problema que ya hemos conversado muchísimo, que es que perpetúa la inflación, porque más allá, creo yo que es el principal problema hoy de corto plazo de la economía argentina, la inflación se ha instalado en un nivel más alto, el programa de precios cuidados no funciona para digamos, bajar la inflación de manera violenta como se debería, en particular en los sectores o en las ramas alimenticias, que es el que más afecta a la mayoría de la población, y en consecuencia, en un contexto de salarios que están creciendo menos que la inflación, el crecimiento va a ser muy magro, o prácticamente no vamos a tener crecimiento. ¿Estamos ya en recesión o no? Todavía técnicamente no podemos decir que estemos en recesión, pero la verdad que se hace difícil pensar que la economía argentina crezca este año. Yo diría que como mínimo la Argentina no va a crecer en el 2014, y insisto, me parece que hay que poner el ojo fuertemente, y luego también lo hemos conversado contigo en reiteradas oportunidades. La cuestión del empleo, del trabajo, es vital en los meses que vienen, justamente porque la economía no genera condiciones de crecimiento y de inversión, y entonces es muy difícil pensar que las empresas, el sector privado, esté en condiciones de aumentar la demanda de trabajadores. En ese sentido, hay una batería de propuestas que ha armado el Frente Renovador sobre las maneras posibles de conservar o preservar los puestos de trabajo, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando digamos, Los legisladores. con fuerte énfasis, exactamente, asistiendo al bloque de legisladores, de diputados del Frente Renovador, porque, insisto, el problema argentino en términos de crecimiento se va a reflejar fuertemente en el empleo, y me parece que sobre todo cuando uno recorre, María Julia, el interior del país, se da cuenta que las oportunidades
de trabajo ya prácticamente en todos los sectores se han agotado. Tenemos además problemas vinculados a proyectos, por ejemplo, mineros que han quedado desactivados, por ejemplo, el Pascualama, que está afectando fuertemente el empleo en el sector de San Juan, Mendoza, todo lo que sería Cuyo. En fin, hay realidades sectoriales y regionales que en donde la inflación ha ya llegado a los niveles de empleo, y entonces me parece que hay que pensar en de qué manera, de vuelta, recuperar condiciones de crecimiento, porque no hay manera de que el empleo crezca, el trabajo crezca, si la economía no crece. Y ahí en ese sentido va a ser fundamental el frente externo, ¿no? Y qué es lo que la Argentina logre conseguir allí. Sí, sin duda. Creemos que la normalización de las relaciones financieras internacionales es importante, porque la Argentina está, digamos, desaprovechando oportunidades vinculadas, por ejemplo, al financiamiento de infraestructuras que son básicas para poder crecer. Y te diría que es importante también que pase en Brasil, ¿no? Brasil es un interrogante, está creciendo muy poco, es nuestro principal socio comercial, como decíamos antes, la mitad de la producción de autos va a Brasil, y esto, la caída de la demanda de Brasil está afectando fuertemente al sector productivo argentino, que es el que más empleo da. Y en ese sentido, ¿qué es lo que crees que va a suceder? ¿Que la Argentina va a tomar crédito? ¿Existe esa posibilidad? ¿De qué manera va a lograr esas inversiones que hacen falta para que no crezca el desempleo, ¿no? Sí, a ver, me parece que en tanto y en cuanto el gobierno no tome en serio el problema inflacionario y lo encare con un programa integral, con un programa que quiebre finalmente la inercia inflacionaria en la que estamos hoy, en donde se plantean no solamente las clásicas medidas fiscales, monetarias, sino básicamente baterías que alienten la inversión, con un INDEC renovado, porque no alcanza con medir bien o razonablemente bien la inflación, sino que los mismos que han destruido el INDEC siguen al frente del organismo. Me parece que en términos de credibilidad eso no ayuda. Digo, todo eso, si no se hace de manera articulada, va a ser muy difícil que haga que la inflación baje, y con la inflación alta la inversión siempre es baja. Ese es un problema central. Entonces, para que la inversión vuelva y en consecuencia haya oportunidades nuevas de empleo, es necesario que la inflación sea más baja. Y para eso, ¿qué es necesario que suceda? Bueno, insisto, un programa integral. Creer que la inflación, como plantea el ministro de Economía, es una palabra que usamos algunos economistas, ya no es un buen comienzo para atacar el problema. Los precios cuidados van a resultar siendo van a terminar siendo una anécdota más. No resuelven el problema 200 precios que son monitoreados entre productores y supermercados de alimentos, por más que sean precios importantes de la canasta de consumo. Vos pensás que hay en un supermercado grande hay entre 30 y 40 mil precios. Estamos hablando solamente de 200. Hay obviamente una enorme cantidad de bienes y de servicios que no están siendo, digamos, administrados de manera eficiente, porque no se cree que la inflación sea un problema macroeconómico. El problema de fondo es que este gobierno, este equipo económico, no cree que la inflación es un problema macroeconómico, no cree que hay que dar consistencia, que hay que dar señales, que hay que generar confianza, y eso me parece que más tarde o más temprano termina en esta tasa de inflación que con suerte este año va a estar en torno al 35% al año, o sea, 10 puntos más que el año pasado. Entonces, en un contexto de economía que se enfría, un consumo que como mínimo no va a crecer o va a caer algunos puntos, evidentemente no hay condiciones para que se generen estas circunstancias para volver a crecer. Ricardo, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae, muy amable, ¿eh?